Precisamente también ya se fue a quejar un diputado del PAN que se llama Daniel Chimal en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 29 en Azerbaiyán. Dice que la reducción de presupuesto a la Semarnat afectará agenda internacional ambiental. Ayer lo expliqué, la Semarnat como secretaría no reduce su presupuesto. Lo que ya no va a haber, y eso es importante, y eso es lo que les molesta a los adversarios, pues es el tema de que el agua ya no va a ser un negocio para ellos. Entonces se le desmiente al diputado panista que se fue a quejar a la ONU. Pues. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren hoy 21 de noviembre del 2024. Pues se les acabó el jugoso negocio a los opositores con el agua. El agua se deja de ver como una mercancía y se reconoce como un derecho, así se vayan a quejar los prianistas con quien quieran. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan para garantizar el derecho humano al agua. La presidenta de México explicó que la estrategia se basa en regular las concesiones para evitar que particulares obtengan beneficios de ella y asegurar que el agua no utilizada quede bajo control de la nación. También incluye modernizar el riego agrícola para optimizar la productividad en el campo y establece un plan maestro en infraestructura de agua potable, fomentando que los recursos federales, estatales y municipales trabajen de manera conjunta. A continuación con el video. En la historia, nada más para cerrar. El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico. Se deja atrás la visión neoliberal. Ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano. ¿Qué tiene de esencia? Uno, ordenar las concesiones. Hay usuarios que tienen una concesión de agua, pero no la usan. En algunos casos hasta la venden. Entonces, ¿quién se beneficia de esa concesión? El particular. Entonces, lo que queremos es que esa agua que no se usa se le regrese a la nación para que se pueda disponer de ella, porque hasta los municipios tienen la concesión de agua. El agua le pertenece a la nación. Entonces, ordenar las concesiones. Y ahí afortunadamente hemos tenido mucho diálogo a partir de Conagua, con industriales, con distritos de riego, y están dispuestos incluso de manera voluntaria a regresar esa concesión de agua que tienen, que no la están utilizando. Entonces, ordenar las concesiones. Eso nos va a permitir disminuir la sobreexplotación y poder disponer de agua que hoy está concesionada para otros usos, principalmente para el consumo humano. 2, eficiencia en el riego agrícola, es decir, tecnificar el riego. Tenemos identificados distritos de riego, se está hablando con ellos, se va a financiar una parte, otra parte será financiada por los estados y otra parte directamente por los usuarios. Entonces, la tecnificación del riego nos va a permitir ser más productivos en el campo y tener disponibilidad de agua, esa agua que no se va a usar porque ahora se va a usar más eficiente para disponerla para otros usos. 3, un plan maestro, municipios, estados y gobierno de México, para que los recursos federales, estatales y locales los pongamos todos a trabajar conjuntamente, para que no cada quien trabaje por su lado. Entonces, un plan maestro, municipios, estados y federación para infraestructura de agua potable. 4, proyectos estratégicos de agua.
que están definidos para poder, a partir de todo esto, hacer inversiones que permitan destinar agua ahí en donde en este momento hay mayor necesidad de uso humano, de derecho al agua. Y 5, saneamiento, la parte ambiental. Vamos a restaurar varios cuerpos de agua y en particular 3 ríos. Todo esto es parte de un plan nacional integral en donde una de las primeras acciones es esta firma que se hace el lunes, que se ha venido trabajando ya por meses, en donde hay incluso industriales que van a decir yo regreso esta agua que tenía concesionada porque en este momento no la estoy utilizando, e incluso compromisos de inversión privada para cumplir con las normas, para reciclar agua, para utilizar en la industria agua tratada. Entonces, todo esto es parte de este plan, estamos contentos, entusiasmados, y hay recursos que le va a destinar la Federación para todos aquellos que dicen que no va a haber recursos. Hay recursos a partir del 2025 y en adelante para poder cumplir este plan ambicioso, histórico, Plan Nacional Hídrico para México. Bueno, sobre el tema, a ver aquí. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa de Humanoid. Buenos días a todos los funcionarios que lo acompañan. Pues misteriosamente también ya se fue a quejar un diputado del PAN que se llama Daniel Chimal. En la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 29 en Azerbaiyán, dice que la reducción de presupuesto a la Semarnat afectará a agenda internacional ambiental, pero también hay otro medio que saca una declaración de la secretaria de Semarnat, donde dice que pues estoy buscando sus palabras textuales, dice: no cabe duda que sí, este recorte afectará sin duda la forma en que podamos trabajar. Nada más preguntarle a la secretaria si realmente hizo esa declaración o no, porque ya están circulando pues varias notas donde dicen que ustedes van a recortar el presupuesto a la Semarnat y también a la Conagua. Mi primera pregunta. Ayer lo expliqué, la Semarnat como secretaría no reduce su presupuesto. Ahora, en el sector se ve una disminución. ¿Por qué? Porque se cerraron los proyectos estratégicos de agua del presidente López Obrador. Y ahora vamos a entrar a los nuevos proyectos estratégicos. Aunque le hubiéramos dado 40,000 millones de pesos a Conagua, tienen que hacerse los proyectos ejecutivos, tiene que hacerse de estos 16 proyectos que se presentaron, a ver si los ponen. Para poder iniciar esas obras, pues necesitamos proyectos ejecutivos y eso requiere su tiempo. Entonces, en donde hay menor presupuesto en este momento es en la Conagua. Eso no quiere decir que no se van a implementar todo este plan nacional. Lo que pasa es que el primer año pues se destina una parte a los proyectos ejecutivos que nos van a permitir en los siguientes años poder desarrollar todas las obras. Esa es, digamos, la explicación. Entonces, lo que ya no va a haber, y eso es importante, y eso es lo que les molesta a los adversarios, pues es el tema de que el agua ya no va a ser un negocio para ellos. Entonces se le desmiente al diputado panista que se fue a quejar a la ONU. Pues. Ok, bueno, mi segundo planteamiento, Presidenta. Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República reactivó la investigación en contra del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, esto tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por el desvío de más de 700 millones de pesos, donde aparecen 19 personas, entre ellas sus padres y hermanos, donde supuestamente desviaron y lavaron dinero del erario público. Ahora, el gobernador, en represalia, comenzó una persecución política en contra del empresario Gerardo Sánchez Sumaya, al que ya había atacado y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la secretaria en aquel entonces, Rosa Isela, que lo protegieran
porque pues está en riesgo. Él está dando a conocer todo lo que está pasando en San Luis Potosí y el gobernador ya utilizó a Latinus, ya utilizó a Reforma para decir que tanto su gobierno como el gobierno pasado del presidente López Obrador le están otorgando contratos en Pemex a este empresario Gerardo Sánchez Sumaya. O sea, están haciendo un golpeteo político, presidenta, y también pues aquí en la mañanera se presentó la denuncia de la persecución del gobernador a este empresario que comparte los ideales de la 4T y que dice que nunca más alguna corrupción. Lo que está pasando en San Luis Potosí es muy delicado, presidenta, sobre este empresario. ¿Usted lo apoyaría, al igual que el presidente que está dando a conocer las corruptelas del gobierno de San Luis? Sí, no tengo conocimiento de que haya una investigación contra el gobernador. Habría que preguntarle en todo caso a la Fiscalía General de la República. Entonces, eso primero, porque no es algo que venga del gobierno federal y no tengo conocimiento si realmente hay una investigación contra el gobernador. Lo que sí hay que decirlo claro, en cualquier lugar donde se demuestre que hay corrupción, y lo subrayo, se demuestre, sí, porque también hay muchas noticias que quieren acusar a alguien cuando en realidad no hay nada de fondo para poder dañar a la 4T. Sí. Entonces tiene que haber pruebas, evidentemente, pero nosotros no vamos a solapar ningún acto de corrupción de nadie. Okay. Y nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México y con la historia. Okay. Y con nuestro proyecto. Honestidad y honradez ante todo. Entonces, no vamos a solapar ningún acto de corrupción, ninguno. Y al igual que el presidente, ¿usted ordenaría a su al secretario de Seguridad Pública que le brindara la atención? Porque sí, la verdad es que está siendo muy acosado. A preguntarle a Rosa Isela cómo se estaba apoyando y si es el caso, pues se apoyará. Muchas gracias. Y ya por último, presidenta, una demanda presentada. Presidenta CONAF, una disculpa, perdón. Una demanda presentada por un particular en contra de una institución bancaria cuenta ya con un fallo a favor de los afectados. Sin embargo, la defensa de esta institución, concretamente Banorte, ha aprovechado recovecos legales para dilatar el pago de una indemnización que ya fue determinada por un juzgador, o sea, vaya, por el Poder Judicial. La reforma apoyaría a que se establezcan mecanismos para evitar la injerencia de grupos de interés en la impartición de justicia, presidenta, esta reforma. O sea, ¿apoyaría a la gente? Pues ese es el objetivo central de la nueva Constitución. La Cuarta Transformación deja atrás el régimen de corrupción y privilegios y queremos que el Poder Judicial, pues en efecto, sea una institución, un poder en donde no haya corrupción y no se privilegie la justicia a unos frente a los otros, que haya una verdadera justicia. Y este caso, pues, en todo caso se revisará. Muchas gracias, presidenta. A ver acá. Gracias, presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, bueno, en primer lugar me gustaría si nos pudieran ahondar un poquito más sobre el plan para Sonora. Estaba viendo pues que está el sistema de presas para Hermosillo. No sé si nos puedan adelantar cuántos recursos en total se van a destinar para Sonora en el plan hídrico, cuánto tiempo se va a llevar a cabo esta ejecución de estos recursos y qué proyectos en específico vienen en el plan hídrico para Sonora y en particular cuántos recursos son para el sistema de presas para Hermosillo. Esas serían mis preguntas. Déjeme ver si no se me pasa una de las que apunté. Porque estuvo muy interesante. También, presidenta, no sé si nos puedan adelantar también el monto global de la inversión en el plan hídrico. O sea, no se habló mucho de las inversiones, solamente a grandes rasgos de los proyectos. También viene lo de la desaladora en Baja California, en Rosarito. También si nos pudieran un poquito pues compartir cuál es el plan para esta desaladora. Gracias. Efra, ¿quieres comentar?
Bueno, señalar que en el caso de las presas, este sistema de presas consiste en tener sobre el río Sonora construir tres pequeñas presas que ayuden a retener agua para poder abastecer a la ciudad de Hermosillo. Estamos trabajando en el costo final del proyecto, como comentó la presidenta hace un momento, se van a realizar estudios y programas. Es una inversión de alrededor de 7,000 millones para la realización de estas presas y todo lo que se requiere para este espacio, y eso va a determinar… ¿En 3 años? Sí, eso va a determinar el proyecto también los tiempos, pero se va a ejecutar en 3 años aproximadamente. En 3 años, me dice que las presas van a estar sobre el río Sonora. Sí. No se incluye el río Sonora en de los 3 ríos que mencionaron en el saneamiento, aquí como por el problema que hay de contaminación. Vamos a iniciar con los otros ríos, pero va a contestar la secretaria. Ajá. Ahí voy. Paciencia. Bueno, en el caso del río Sonora Bacanuchi estamos trabajando de parte de la Semarnat en todo un programa de remediación. De hecho, ya nos reunimos con los empresarios y acordamos hacer un plan conjunto de remediación del río Sonora Bacanuchi y también de establecer y de cumplir los compromisos que se hicieron para la población en materia de salud. Ya estamos en contacto con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS para que nos ayude también porque la verdad es que la contaminación del río Sonora sí es cierto que proviene de aquella explosión que hubo en su momento, o ese accidente que hubo en 2014, pero también es verdad que el manto freático, o sea, la parte geológica de Sonora, contiene ya de por sí algunos metales pesados. Entonces estamos tratando de ver cómo hacemos la remediación. Sí tenemos un plan para remediar el río Sonora y lo estamos haciendo en conjunto con la empresa principal que actúa por allá. Muchas gracias, secretaria. No sé si Efraín, bueno, viene lo de el sistema de presas, se incluyen algunos proyectos más en otros municipios, por ejemplo, en Ciudad Obregón, en Guaymas, en materia de agua. Sí, hay varios fondos que da la Conagua y además municipios y Estado invierten en municipios, por eso los ponemos en 2 vías. Uno que es para todos los municipios y las 32 entidades de la República, que es la coordinación de los distintos recursos con un solo plan, que nos permita, en el caso de Sonora, atender el sur también, pero como proyecto estratégico particularmente, y eso lo hablamos con el gobernador, se priorizó la atención del abastecimiento de agua para Hermosillo. Y de la desaladora, si nos pudieran adelantar también un poco de cómo viene este proyecto. Sí, es un proyecto que tiene desde hace tiempo Baja California. En algún momento, en periodos anteriores, era un proyecto, una asociación público-privada que era muy costoso para el Estado. Entonces, la gobernadora nos planteó que su principal proyecto estratégico pues es dotar de agua a Tijuana y su zona metropolitana. Entonces tomamos la decisión de apoyar la desaladora, tiene que hacerse el impacto ambiental, la revisión, hay un primer estudio, pero tiene que revisarse, porque cuando se desala agua, pues en algún lugar tiene que quedar la sal. Y entonces el mayor impacto de una desaladora pues es dónde queda esa sal. Entonces tiene que hacerse un estudio importante para ver los impactos ambientales y además los costos, no solo de inversión, sino de operación, porque las desaladoras pues tienen su costo de operación también importante. Pero vamos a apoyar, todo ello lo estamos revisando con el Estado y el próximo año iniciamos con la primera parte.
Muchas gracias, Presidenta. Ya en un segundo tema, preguntarle si ya han contactado al equipo del presidente electo Donald Trump para poner fecha para sentarse a platicar pues sobre este tema de la migración y pues el proyecto que trae él de las deportaciones entrando a gobernar, y pues también qué opina sobre estas declaraciones que hizo en la semana de que usará militares para las deportaciones, y pues que está dispuesto también a declarar emergencia nacional el tema de las deportaciones migratorias. Y bueno, también en el mismo tema, si existe ya un plan con los estados fronterizos, pues que serían en un primer momento los receptores pues de los migrantes que estarían deportando. Sería todo, Presidenta. Gracias. Sí. Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis, y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente, y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, ese es un primer punto que es importante que lo definamos. Segundo, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso en primera. Ahora, tenemos un plan y lo estamos desarrollando. De hecho, hoy hay una reunión sobre ese tema con el gabinete, sobre los distintos temas que vamos a tratar con la administración del presidente Trump. Comercio, migración, seguridad, hasta cuestiones culturales, de amistad, todo lo que tiene que ver con la relación bilateral y trilateral también con Canadá en el caso del TEMEC. Entonces, todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para poder mostrar pues toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos en Estados Unidos. Y la otra, pues, es todo el fortalecimiento de los consulados, que también estamos trabajando. Entonces, porque he leído por ahí que dicen que la presidenta y su equipo no están preparados. Y, no, sí tenemos un plan, estamos preparados, y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer, pues, estas conversaciones con el equipo del presidente Trump. No, todavía no, estamos en eso y ya habrá, estoy segura que habrá en su momento la reunión.